Estás escuchando Trampantojo Cultural, un podcast de Rocío Bermejo. Hola, estás escuchando Trampantojo Cultural, un podcast de entrevistas sobre industrias culturales. Yo soy Rocío Bermejo y hoy estamos con Juanma Ruiz. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Juanma? Bueno, cuéntame un poquito cómo empezaste en el mundo del cine. Bueno, pues en realidad mi trayectoria en esto del cine es bastante peculiar, creo, porque empieza allá por los 12 años, creo, cuando tengo la enormísima suerte de dar en el colegio con un profesor kamikaze que se había montado por su cuenta y riesgo, lógicamente con la aprobación del colegio y con todo el rigor del mundo, pero se había montado él una asignatura optativa alternativa a plástica, que era una asignatura que él llamaba vídeo. En realidad, vídeo era teoría de la imagen, teoría del cine y acabar escribiendo un guión y haciendo un cortometraje. Entonces, yo llego al cine básicamente porque se me daba muy mal dibujar. Me ofrecen una alternativa plástica y digo, esto, lo que sea, y a ver. Hubiese pagado por eso, ¿eh? ¿Verdad? Totalmente. Y a mí es verdad que siempre las películas me habían encantado, o sea que no solo fue huyendo del dibujo, ¿no? Con el que me he reconciliado mucho tiempo después. Pero sí, cogí esa asignatura y yo acabé enamorado ya no de las películas en sí, sino de todo lo que había detrás, ¿no? De esas decisiones de voy a poner la cámara aquí, de voy a mover la cámara de este modo, de voy a contar historias por medio de la imagen. Y ya desde allí, pues creo que todo lo demás que vino, de manera más o menos estructurada, pero al final siempre fue un poco inevitable, porque empecé el instituto y yo empecé a hacer ya cortos con mis amigos, nivel completamente amateur, pero cada vez que escribía un guión, se lo llevaba a mi viejo profesor como diga lo de viejo, a mi profesor del cole, para que pues me opinara, me dijera, pues esto está bien, esto está mal, tal, y cada vez que quería rodar, pues iba y le pedía consejo, tal, mantuve la relación con él durante todos los años de instituto, y cuando llegó el último curso del instituto yo dije, quiero hacer comunicación audiovisual, quiero dedicarme a algo que tenga que ver con el cine. Entonces, Bonito. pues acabé en esta carrera que tú conoces muy bien, que es comunicación audiovisual, con todo lo bueno y lo no tan bueno que tiene. Y es que para los que estamos enamorados del cine, pues tiene una parte pues esencial y fundamental, y luego pues tiene muchas otras cosas, digamos, accesorias que quizá interesan menos a los que perseguimos eso, ¿no? Pero bueno, ese fue el principio. Y de ahí, pues acabé la carrera, seguí haciendo cortos también durante la carrera, y para el año en el que acabé la carrera me llamó mi profesor del colegio. Yo estaba cursando todavía el último año de carrera. Y bueno, él trabajaba desde hacía muchísimos años, aparte del cole, en el Festival de Cine de Alcalá de Henares. Entonces me llamó y me dijo, estamos buscando a una persona para que se incorpore al comité de selección del festival, para que entre alguien nuevo, un poco de sangre nueva y tal, para renovar, que si te interesa. Yo, pues evidentemente, claro que me interesaba, o sea... Menuda oportunidad. Entonces, antes de acabar la carrera, pues estaba trabajando en un festival de cine, estaba como seleccionador en un festival de cine, viendo todos los cortos que llegaban, en VHS, por aquella época. Sí, soy viejo. Y bueno, pues trabajando codo con codo con gente, con el director del festival, con el equipo y tal, y aquello ya también me enamoró. Seguí muy enganchado al festival durante muchos años, sigo colaborando con ellos de una u otra manera, todavía hoy, pero bueno, hubo unos años que estuve trabajando de manera especialmente intensa con ellos, casi como mi ocupación principal. Y luego, entre otros bandazos profesionales puntuales, porque uno se va buscando la vida como puede, pues sí que tuve la suerte de trabajar hice las prácticas en una productora, las prácticas de la universidad, y de ahí pues trabajé también luego en un par de largometrajes en tareas de producción, de casting, cosas distintas. Y eso, pues todo lo que era rodaje me encantaba. Yo era de los que querían dirigir, luego, bueno, pues he quedado para lo que he quedado, pero eso era... Empezamos igual todos, yo creo, luego ya vas buscando otros caminos. Sí, os preguntaron en primero de carrera qué queríais hacer. Sí, y directores éramos como 60, de 80. Bueno, y a nosotros además es que nos dijeron, nos pasó exactamente lo mismo, ¿no? ¿Quién quiere dirigir? 60 manos de 80, tal cual, matemático. Y la respuesta del profesor en aquel entonces fue,
pues de aquí llegaréis 1, 2 como mucho. Y dices, bueno, pues ya está, ya me voy, ¿no? Claro, La semana de primero de carrera. ya me has hundido, ya me voy a ir a casa. Pero lo bonito yo creo que es que al final el cine son muchas cosas y descubres, o en mi caso por lo menos yo he descubierto que puedo considerar que trabajo en el cine, aunque no haya estado dirigiendo y aunque haya estado haciendo cosas que ni siquiera sean estar en rodajes, ¿no? Como la crítica, como la docencia. Pero el cine al final es muchas cosas y todas ellas a mí me han reportado pues muchas alegrías, ¿no? Y mucha satisfacción. Qué bien. Bueno, pues ahora hablando del tema de la precariedad, de esta cosa de los rodajes, que a todo el mundo de primeras nos encanta cuando estamos metidos en el mundo audiovisual, pero ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es el punto de inflexión en el que dices no puedo vivir toda la vida de rodajes? ¿Son por falta de subvenciones, por el tema de la discontinuidad, por todo junto a la vez? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Claro, al final yo creo que es todo porque yo te puedo contar mi caso individual, que será la experiencia de muchísima otra gente, pero la experiencia de otros muchos habrá sido muy distinta, es decir, Sí. al final depende de esta discontinuidad de trabajar 3 meses y luego tirarte 6 o 7 meses esperando a que surja otro rodaje, otra película, otra serie o lo que sea, pues te lo puedes permitir cuándo y cómo te lo puedes permitir. Es Claro. decir, si en casa pues vives con tus padres o con tu familia, no tienes gastos y demás, pues durante X tiempo a lo mejor lo puedes hacer, pero ya ahí el nivel económico muchas veces es el condicionante, ¿no? ¿En qué punto de tu vida tus padres te empiezan a decir no puedes alargar esto eternamente, por ejemplo? ¿O en qué punto de tu vida tú mismo te quieres ir a vivir tu vida fuera de casa y no es sostenible muchas veces? ¿Tienes un colchón económico? Perfecto, puedes seguir manteniéndolo un poco de tiempo. Y entonces ahí yo creo que se crea un filtro que lamentablemente muchas veces, como en tantas cosas, vuelve a ser de clase, ¿no? En el que si tienes pasta, pues puedes dedicarte más tiempo a probar suerte hasta que entres en la rueda de trabajar ya más de continuo. Y si no tienes pasta, te tienes que rendir antes por fuerza. Entonces, Claro, mi siguiente pregunta justo era si pensabas que el cine es elitista, ya no tanto desde el punto del espectador, sino como de la gente que hay detrás trabajando. Obviamente, para llegar a ciertos puestos tienes que tener dinero. claro, no siempre, ¿vale? O sea, esto es lo de siempre, ¿no? Siempre hablamos de no, pero el que empezó de pobre y luego se hizo un gran empresario, ¿vale? Pero son uno de cada 2000. Claro. O sea, Jeff Bezos no empezó en un garaje sin más, ¿vale? Empezó con un colchón económico muy potente ya de entonces. Entonces en el cine, pues claro que hay gente que ha llegado a ser grandes cineastas sin tener detrás ese respaldo económico, ¿no? Pero es verdad que por esto que te digo, por ejemplo, estudiar cine en Madrid, ¿vale? Sí. Pues la opción más clara es la ECAM, la Escuela de Cine de la Comunidad. Es la opción más clara tanto por estudios específicos de cinematografía, frente a carreras como comunicación, que como decíamos es más general, Sí. como por perspectivas profesionales. En la ECAM todos los profesores son profesionales en activo, es muy fácil que salgas de la ECAM y estés trabajando ya en rodaje. Claro. ¿Vale? Pero claro, para entrar en la ECAM, aparte de las pruebas de acceso, que está muy bien que estén y que son muy exigentes, pero hay una inversión económica. Entonces, ¿a qué edad te puedes permitir una inversión económica así? ¿O cuándo tus padres se pueden permitir invertir en ti? Porque, claro, cuando uno entra ahí, pues suele ser a los 19, 20 años, 23, 24, cuando han acabado el grado, otros muchos, pero no más tarde normalmente. Entonces, a esas edades, o tienes ese respaldo detrás. Entonces, elitismo, pues desde luego dificultad de acceso o facilidades de acceso cuando tienes otras posibilidades. El cine también, además, no lo olvidemos, es un arte muy caro. Si ya existen esos filtros de acceso de clase, porque también existen en literatura, cuando en realidad para escribir no necesitan más que un bolígrafo y un papel, pues imagínate en un medio, un arte, una industria que necesita todo ese entramado detrás, ¿no? Sí, justo. Además, si no tienes como la suerte, por ejemplo, que tuviste tú de tener un profesor que de repente en primaria dice vamos a hacer algo de cine, algo de vídeo, es algo al final que también tiene que ser muy autodidacta o gente, pues familiares que a lo mejor hayan trabajado previamente, que te puedan dejar una cámara o que te puedan decir cómo tienes que hacer las cosas o buscarte un poco la vida, porque realmente tampoco hay muchos talleres de cine o de fotografía algo más, pero de cine no tanto, entonces es como... También hay una complicación ahí. Claro, pero es que además eso nos lleva a, y no es porque yo quiera poner mi experiencia de modelo de nada, pero la suerte que yo tuve no debería ser una suerte. Es decir, Claro. Este profesor, Pepe Martín, al que nombro porque creo que es de justicia nombrar y Por agradecer, supuesto. él decía,
enseñamos a los niños a leer y a interpretar lo que leen y a escribir, ¿vale? Enseñamos en asignaturas de lengua, de literatura, etcétera. Enseñamos a historia del arte y a ver arte, ¿no? Y a interpretar el arte. ¿Por qué no enseñamos también ese lenguaje que manejamos día a día desde que nacemos y hoy día más que nunca, o sea, en la sociedad de las pantallas? ¿Por qué no enseñamos a los niños a ver y entender el audiovisual y a crear el audiovisual? Si hoy día es una herramienta que todos estamos con las cámaras de los móviles en todo momento, haciendo vídeos de vacaciones o stories de Instagram o TikToks. Justo. Bueno, pues eso también tiene un lenguaje y también habría que enseñarlo, ¿no? ¿Por qué en los planes de estudios de primaria, secundaria, esto no está contemplado? ¿Por qué solo se habla de añadir horas de educación física cuando no sería nada descabellado? Al revés, sería esencial que los chavales aprendieran desde muy pronto qué me está tratando de decir esta película, qué me está tratando de decir este vídeo, que aprendieran a discernir, porque también luego la importancia de formar mentes, ¿no? De que no nos la cuelen. Justo. Y intentamos que no nos la cuelen cuando leemos un texto, una novela, un libro, un artículo de periódico. En la selectividad, en la EBAU, hay que hacer un comentario de texto. Y eso está muy bien, porque nos enseña a eso, a ser mentes pensantes y críticas. Pero luego nos ponen una película con un discurso ultraconservador, tal, y nos la cuelan perfectamente porque no hemos aprendido Bueno, pues es que eso tendría que estar en los planes de estudio, ¿no? Y entonces quizá también colateralmente se empezaría a difuminar esa barrera de clase de poder querer o tener posibilidades de estudiar audiovisual, ¿no? Justo. Sí, o sea, al final, igual que desarrollamos sensibilidad musical, sensibilidad pues, artística con el tema de plástica y tal, ¿por qué no se le da a los niños la opción a tener otros tipos de sensibilidades, a desarrollar cualquier otra rama artística? Pero bueno, vamos a hacer un salto de temática, vamos a hablar de cine español. Venga, dale. Directamente, además, aprovechando que han sido hace poco los Goya. No sé qué opinas sobre los Goya en sí, si quieres mojarte, si quieres... ¿De los Goya en sí o los de este año? En general, y si quieres hacer algún comentario sobre este año en concreto. Este año lo cierto es que me ha pillado mucho el toro y algunas de las películas fundamentales he llegado sin haberlas visto, lo cual no tiene perdón y desde aquí pido perdón a cineastas magníficos de los que no he visto su peli este año, pero que prometo solucionarlo. Este año la cosecha de cine español era impresionante, absolutamente impresionante. Y creo que hay una cosa que pone de manifiesto las limitaciones no solo de los Goya, sino de todos los premios, en general, todos. Ya sean los premios más de público, como puedan ser, o más, digamos, de cara al público, como puedan ser los Oscars o los Goya, que son premios que da la industria, pero que al final tienen un condicionante de las películas que se ven, que más se conocen, etcétera. Pero también pasa con los premios más de industria, ¿no? Incluso los festivales como Cannes y no sé qué, que al final también tienen unos condicionantes de visibilidad. Y digo esto porque en los Goya, para mí, me parece, más allá de que las películas que estuvieran nominadas fueran excelentes, que bueno, estaba Carla Simón, que es una de las grandes cineastas españolas del momento, estaba Cinco lobitos de Alauda Ruiz de Azúa, que es una mujer que lleva haciendo cortometrajes magníficos 20 y pico años y hasta ahora no ha podido acceder a su primer largo, lo cual ya también debería darnos que pensar. Y sin embargo, la que para mí ha sido la mejor película española que he visto este año no ha estado ni siquiera nominada a ninguna categoría. Y no hablo de para mí la mejor película española, porque eso, bueno, es algo subjetivo y ya está. La revista Cahiers du Cinéma, en Francia, la revista de cine más importante del mundo entero, en su top 10 del año de cine mundial, puso en el puesto número 1 una película española que era Pacifiction, de Albert Serra. Ni la conozco. Claro, pues ahí está. ¿Qué pasa? ¿Por qué no ha llegado al público? ¿Por qué no ha llegado al público? Se ha estrenado en el circuito de cines habitual para las películas de Serra, que es un circuito muy limitado, que bueno, pues puedes verla en los Renoir, en los cines Golem, a lo mejor, en los 4 cines contados de este tipo que hay en el circuito. Pero, ¿por qué una película que la revista de cine más importante del mundo la alaba como la mejor película del año de todo el mundo
Ni siquiera está nominada. Ya no hablo de que se lleve el Goya a mejor película. Ni siquiera ha estado nominada en ninguna categoría. Y ya no solo nominada, que no ha llegado al público tampoco. Y claro, porque por supuesto. yo soy una persona que al final está dentro del mundo del cine y no me he enterado de esa película, por ejemplo. Claro, ¿qué pasa? Bueno, Pacifiction se estrena con la distribución que puede y con la promoción que puede. Una distribuidora mediana / pequeña que tiene la maquinaria que puede y que hace llegar al público lo que puede. Pero ahí estaría la responsabilidad de unos premios como los Goya. A lo mejor lo que no ha podido la distribuidora de Pacifiction, por cuestiones económicas, los Goya podrían ayudar a compensarlo y dar visibilidad a una película que los académicos deberían haber visto. Y está claro que los académicos deberían haberla visto y conocerla. Es una película mucho más difícil que la mayoría del cine español, o de lo que entendemos de manera muy reduccionista por el cine español comercial, pero había que ponerla en valor. O sea, en Estados Unidos, en Francia la están aclamando y aquí no. Entonces, creo que pasa con los Goya, pasa con los Oscars. O sea, para mí las mejores películas del año rara vez están ni siquiera nominadas al Oscar. También los Oscars tienen otra trampa y es que se presentan como premios del cine mundial cuando en realidad se premian el ombligo. O sea, es así y de vez en cuando la migaja de una película alemana o una película coreana. Tienen una sección que es como la nominación a película europea, ¿no? De habla no inglesa. O eso, de habla no inglesa. Claro. Pero luego de vez en cuando, de manera incoherente, porque bueno, los Goya son premios de cine español y si la película no es española no puedes optar más que a eso, a las categorías concretas de películas extranjeras, iberoamericana, europea, etcétera. Pero en los Oscars, de repente te nominan una peli coreana como Parásitos. Pues sí, luego, claro, te sorprendes que hay una peli coreana, es que en inicio esos premios son internacionales. Entonces, no debería sorprender tanto. Claro, pero esto delata que siendo unos premios que en sus bases permiten que cualquier película del mundo esté nominada al Oscar, sin embargo, solo nominan de 10 nominadas a Mejor Película, 9 son norteamericanas y una es extranjera como para repartir un poquito el pastel. Cuando hay mucho cine fuera de Hollywood, igual que en España hay mucho cine fuera de, pues ya no te hablo de las nominadas al Goya, de las horrendas producciones de corte más comercial, ¿no? Con los cómicos del momento, etcétera, que son las que al final se llevan el pastel de la taquilla. Sí, pero también siento que estamos viviendo buen momento de cine español. Como que hemos tenido mucho complejo durante mucho tiempo, al final ya soy de los 2000, pero sí que es cierto que durante los 90 ha sido como un ninguneo constante al cine español, incluso durante los primeros 2000, hasta los 2010 así. Y ahora siento como que de repente las producciones están empezando a tener otro caché, por así decir, como que están de repente despegando y no se ven tan mal o no es tan, cine español. Esta película no la veo porque es española. Bueno, no es que te quiera yo llevar la claro, contraria, tu opinión, pero no puede ser quizá que más que haya cambiado la percepción fuera, que haya cambiado la tuya porque cada vez estás más dentro del audiovisual. También puede ser porque que esté viciada un poco de... Es que a mí me pasa a veces, hay años que me pasa lo mismo, pienso lo mismo que tú y de repente me doy cuenta cuando hablas con gente de fuera de tal, que no. O sea, siguen conociendo como cine español, Padre no hay más que uno, A todo tren, no sé qué, y siguen diciendo, no, yo no veo esas mierdas porque no sé qué, o es que el cine español solo es guerra civil y no sé qué y tal. Y entonces... yo creo que desde dentro nosotros poco a poco vamos viendo todo ese tipo de riqueza que hay en el cine español. Es verdad que hay un muy buen momento del cine español, o sea, eso es innegable. Pero en cuanto a la percepción de fuera, yo no sé si está llegando tanto como debería. Pues eso, películas como Alcarrás, como Cinco Lobitos, como... pues por hablar de las de este año, pero por hablar de otros años, sí. Pues un montón de películas, ¿no? Las niñas de Pilar Palomero, Verano 1993, o sea, todas estas películas de verdad están llegando más allá de nuestro propio entorno. Pues sí, no lo sé. Yo tampoco lo sé, o sea, habría que hacer un estudio de campo porque no tengo exactamente... Sí que es cierto que, claro, al final yo también me estoy rodeando ya de más gente dedicada al audiovisual, entonces... Sí, es verdad, mi criterio tampoco... Claro, pero me pasa exactamente igual que a ti. De repente digo, joder, yo creo que por fin estamos rompiendo esa barrera de tal y luego te das cuenta que es que no, lo que pasa es que hablamos con gente que conoce las películas de Carla Simón, de Pilar Palomero y de tal. Sorogoyen es el más comercial de esto y es verdad que sus películas sí se suelen ver fuera de ese circuito, pero porque también el cine de Sorogoyen se ajusta a unos parámetros muy de cine comercial dentro de que tenga un rigor mayor que otros cines comerciales tal, pero no deja de ser un cine, un thriller o tal, o las películas de Alberto Rodríguez, La Isla Mínima, pues es una película modelo 77 que sí que puede ver mi madre sin necesidad de tal, y que también tienen ese entramado detrás y esa promoción, porque la gente se entera de que estrenan La Isla Mínima, ¿no? Pero la gente no se entera de que estrenaron Verano 1993.
justo además me vuelvo a ir un poco, pero has mencionado varias directoras. O sea, también me parece que lleguen o no lleguen tanto al público, estamos pegando un poco el salto, las mujeres en general, de vamos a dirigir. Como que siempre nos hemos quedado un poco más en cosas secundarias, sobre todo de producción, y ahora también pues más técnicas y más directoras. ¿Qué opinas sobre esto? Ahí sí que te doy la razón al 1000%, y creo que ahí hay una confluencia de muchos factores, pero es verdad que por fin, y eso no hay más que mirar, la nómina de cineastas españolas, además magníficas, que empiezan a surgir, ¿no? Y claro, yo creo que ahí se juntan muchas cosas, porque en las escuelas de cine cada vez hay más alumnas de dirección y de estas especialidades, pero antes, incluso habiéndolas, no llegaban. Entonces, de nuevo, la pregunta es ¿por qué no llegaban las mujeres? Sí, ¿vale? pasaba. Ya estamos en lo de siempre. ¿Por qué? Y hablo de un entorno que me pilla más cerca, en la crítica de cine. Abres cualquier revista, y ahora ya un poquito menos, pero hace unos años abrías cualquier revista de crítica de cine, y el 95% de los críticos eran tíos. ¿Qué pasa? Las mujeres no ven cine y no les gusta escribir de cine y no les gusta analizar cine. Es un absurdo, ¿no? Entonces está toda esta confluencia de factores que forman ese horror que se llama el techo de cristal, ¿no? Sí. Las mujeres pues tienen siempre esa barrera en la que parece que tienen que demostrar 7 veces más que valen, Que son valientes. para conseguir el mismo puesto que un tío, y por suerte empieza a haber también ese cambio de paradigma, que por un lado ha sido, entre comillas, forzado, pero había que forzarlo para que por fin ahora se empiece a dar de manera natural, ¿no? Cuando hablamos de estas, ya no hablo del cine, hablo en general, mundo, ¿no? De la paridad, ¿no? Pues lo de buscar la paridad de manera artificial, pues claro, es que si no la buscas de manera artificial te encuentras con 9 hombres por cada mujer. Cuando la empiezas a buscar de manera artificial y el coche ya está andando, ya sueltas el coche y ya vemos que la paridad se empieza a mantener y se sostiene sola. Pero había que dar ese paso, ¿no? claro. Entonces, bueno, pues sí que ha habido en los últimos años, por suerte, gracias a muchas cosas, un movimiento consciente de visibilización de la mujer, por parte de las propias mujeres, pero por parte también de la sociedad en general, ¿no? De centrarse en el cine hecho por mujeres, el cine de no sé qué, las cineastas, y cuando pones el foco en ello dices, oye, que mira, que aquí hay Sí. un grupo de talento arrollador que viene pidiendo paso y no tenía ni por qué pedir paso porque están ahí, ¿no? Sí, también, a lo mejor también es percepción mía, pero también siento que se ha roto la etiqueta de el cine de mujeres. Se va rompiendo, ¿no? Entonces es como que poco a poco es ya el cine, en general, de unos, de otros, lo que sea, pero no es tanto como el cine femenino, que pasa con todo, con la música, con la literatura, con tal, que además me hace gracia porque es como todo lo artístico, todo lo que tiene algo de sensibilidad, se relaciona con la mujer, pero luego lo que llega al público es todo masculino. Bueno, era ya no tanto, pero era masculino. Entonces es como, ahí hay un... O sea, el tópico de todo lo sensible, todo lo artístico es femenino, pero luego después, a la hora de la verdad, todas esas artes o esos sectores los ocupan hombres. Claro, Entonces, pero a ver, esto, vamos un momento fuera de la cuestión artística y de esto que me parece súper interesante que dices de la sensibilidad artística y demás, y luego volvemos a ello. Pero primero, algo que no tiene tanto, que me perdonen la gente de la industria y el arte culinario, ¿no? Pero algo que no tiene tanto de sensibilidad, creo, como es la cocina, ¿no? Que siempre Ejemplo perfecto. la sociedad la atribuye a... O sea, al final, en las familias la mujer es la que está cocinando para el marido, pero los grandes chefs son tíos. Sí. ¿Qué coño está pasando ahí? O sea, Sí. ¿por qué las mujeres no llegan a...? Los libros de cocina son todos de abuelas, pero luego en la tele hay señores, sí. Simón Ortega, tal, pero... y entonces cuando lo trasladas a cualquier otra disciplina, eso está. Y si encima hablamos de disciplinas artísticas, ya está lo que dices tú, que es como la mirada femenina. El Sí. cine de esa mirada femenina. Creo que hay un poco de verdad y mucho de mentira. O sea, un poco de verdad en el sentido de que no de que la mirada femenina sea muy particular, pero sí de que ha habido una masculinización de la mirada en el cine de toda la puñetera vida, que tuvieron que llegar teóricas como Laura Mulvey a señalar que la mirada del cine estaba completamente mediatizada por los hombres, por los señores / señoros que
que plantaban ahí su mirada, en la que la mujer siempre era el objeto de deseo, el hombre era el sujeto deseante, no sé qué. O sea, sí, los arquetipos femeninos de femme fatale y efectivamente, cosas así, o si llegamos a un movimiento tan absolutamente clave e importante para la historia del cine, pero que delata dentro de muchas de sus películas esto, es la Nouvelle Vague, donde el nivel de prostitutas por metro cuadrado que están ahí únicamente para el placer del hombre que filma y que protagoniza, es apabullante, ¿no? Entonces, por ese lado sí que es verdad que hay una mirada, no sé si femenina, pero sí desmasculinizada, ¿vale? O desmasculinizadora, en la que, perdona, las mujeres también pueden mirar, también pueden ser sujetos deseantes, también el hombre puede ser sujeto deseado y cosificado, el deseo femenino está, la mirada política incluso es otra, porque entendido política como todo lo que atañe a la sociedad. Entonces eso sí está, pero es verdad que tampoco podemos quedarnos, lo que tú decías, ¿no? El cine de mujeres que es ¿no? Y las mujeres solo hacen películas de cine de mujeres. Perdona, las mujeres hacen películas, punto. Que además siempre eso parece que muy relacionadas con lo sentimental o lo sentimentaloide, tal. Sí. Bueno, ahí tienes a Catherine Bigelow, que dirige películas militares dentro de Hollywood. No sabía. Sí, bueno, ganó el Oscar con esta de En Tierra Hostil, creo que fue la que ganó el Oscar a Mejor Película, que además se lo quitó a su exmarido James Cameron. Genial. Y eso es una mujer que dirige películas de un género habitualmente entendido como para hombres, pero es que ya en el Hollywood clásico estaba Ida Lupino, que dirigía thrillers y dirigía películas así como con un sustrato muy turbio, que no tenían nada que envidiar a películas de otros cineastas de género de la época. Entonces, sí que creo que poco a poco se va rompiendo eso, y sí que creo que poco a poco ya no se juzga el cine de mujeres como cine de mujeres. Es cine que casualmente, porque había un 50%, o debería haber un 50% de probabilidades, la que está detrás de la cámara resulta que es mujer, ¿no? Como si es hombre. Sí, justo. Bueno, y ya hilando con esto, la última pregunta. ¿Cómo crees que va a estar de aquí a 5 o 10 años el cine español? La industria. Es todo suposiciones. Ejercicio de futurología. Sí. Me gustaría... Voy a decir cómo me gustaría. Sí, ¿cómo te gustaría? Como no sé cómo va a ser y probablemente si pienso cómo creo que va a ser, no será bueno. Pero vamos a ponernos en lo bueno por un momento, o sea, ya que nos permitimos soñar, ¿no? Sí. Vamos a pensar que todo este momento estupendísimo del cine español, por ejemplo, de este año, ¿no? Que no es el único, ha habido más años recientemente en los que efectivamente yo creo que hay un buen momento creativo y hay mucho talento maravilloso y tal, pues vamos a ponernos en que eso empiece a llegarle al público, ¿no? Eso ya sería maravilloso, que el gran público entendiera que hay cine español, más de las 4 películas taquilleras que suelen pertenecer a géneros muy claros como esas comedias de las que hablábamos y tal, y que de repente el gran público empiece a ver ese otro cine español que ya no sea tan otro, ¿no? Y que forme parte de lo que, como bien decías tú, que entendemos todos como el cine español en toda su diversidad, pluralidad y riqueza, y que fuera de nuestras fronteras está siendo excelentemente valorado. Te ponía el ejemplo de Pacifiction, pero Alcarrás de Carla Simón ganó en Berlín. O sea, es que ganó en el Festival de Berlín, que es uno de los festivales de cine más prestigiosos del mundo. Entonces, bueno, pues que eso no se quedara solo en los festivales o en las revistas extranjeras, sino que soñemos que dentro de 5 años el público en general estuviera acostumbrado a verlo también y a disfrutarlo y a defenderlo y a valorarlo, ¿no? Sí, pues ojalá pase, la verdad. Estoy contigo. Y nada, Juanma, muchísimas gracias, ha sido un placer. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias.